Bienvenidos. Anoche se produjeron escenas deplorables en Madrid y Barcelona de vandalismo, destrozos a bienes públicos y privados y atentados a la policía. Y ojalá queden ahí. Violencia en nombre de la libertad de expresión. Pero no. La policía no entró en una universidad para llevarse a un artista, Pablo Hasél. Detuvo a un delincuente condenado por apología reiterada del terrorismo de ETA, Grapo, Terra Lliure y Al-Qaeda. Y hoy además por amenazar a un testigo. Hablan en sus letras de tiros en la nuca, asesinos, de eso va. En las imágenes vimos a los ejecutores de este salvajismo, anónimos, con las caras ocultas tras mascarillas y pasamontañas. Pero también hay inductores, alentadores. El partido del vicepresidente del Gobierno defiende públicamente que no estamos en un Estado pleno democrático y de derecho. Asegura que la libertad de expresión está secuestrada y anoche mismo, mientras ocurrían los hechos, los justificaba y alentaba. Todo ello mientras pide que se ponga límite a la libertad de prensa y que se persiga o despenalicen delitos de odio según contra qué y contra quién. Buenas noches, bienvenidos a un programa en el que vamos a analizar la actualidad, una actualidad francamente arrebatadora, y lo vamos a hacer con tres invitados. Les presento a Víctor Meseguer, que está con nosotros, director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM, Francisco Javier López, politólogo, y Rubén Martínez Albañez, economista. Bienvenidos a los tres. Francisco Javier, empiezo por ti. Decía arrebatadora porque hace un rato decíamos, oye, vamos a empezar o arrancar con los cambios en el gobierno, ceses, remodelaciones y demás. Se han producido en el resto de la cúpula de la Consejería de Salud, era algo previsible, pero también se ha producido la salida de la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, y la portavoz Ana Martínez Vidal anuncia que, bueno, ya que estamos en estas, va a haber más cambios en el Ejecutivo. Era algo, yo no sé si veníamos hablando de que antes o después se iban a producir una remodelación y parece que todo se ha precipitado, ¿no? Sí, llevamos meses realmente esperando que se produjese esa remodelación desde que se confirmó a Ana Martínez Vidal como coordinadora regional de Ciudadanos. Era algo que se esperaba. Lo que pasa es que la forma en que se han ido sucediendo que se están sucediendo los acontecimientos, sobre todo en la última semana, parece que ya por fin está precipitando esa crisis de gobierno. Lo que no sabemos realmente qué calado va a tener. Aprovechando el tema de la Consejería de Sanidad, parecía que era el momento más apropiado, no se resolvió porque dentro de Ciudadanos parece que no tenían muy claro cómo encajar y desencajar esas piezas, y por lo que estamos viendo, parece que los consejeros que eran independientes pues son los primeros que van a salir, pero la remodelación de gobierno parece que todavía va a esperar un poco hasta que realmente sean capaces de convencer a la actual vicepresidenta para que deje la vicepresidencia y pase o bien a ocupar una simple consejería o a ocupar parte del grupo parlamentario sin más, porque yo creo que ese es el gran escollo que tiene Ciudadanos ahora mismo, qué hacer con Isabel Franco, que es la piedra en el zapato para el liderazgo de Ana Martínez Vidal en la región de Murcia. Antes de daros la palabra, Víctor y Rubén, vamos a escuchar precisamente unas declaraciones que se han producido en las últimas horas. Juan José Pedreño, que es el consejero de Salud, ha comentado los cambios en la cúpula de su departamento. También escucharemos a la consejera de Transparencia, la dimisionaria Beatriz Ballesteros, y a la portavoz Ana Martínez Vidal anunciando que va a haber, da a entender y se interpreta claramente que va a haber más cambios en el Ejecutivo. Vamos a escucharles. José Jesús Guillén Pérez como nuevo director general de Salud Pública y Adicciones, doctor en Medicina y hasta hoy director de Salud Pública del Área 2 de Cartagena y 8 del Mar Menor. Jesús Cañabate de Gea como nuevo director general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, doctor en Medicina y hasta ahora subdirector general de Atención al Ciudadano
ordenación e inspección sanitaria de la Consejería de Salud. Y, por último, el nombramiento de don Francisco José Ponce Lorenzo como director gerente del Servicio Murciano de Salud, doctor en Medicina y, hasta hoy, director médico del Área 5 del Altiplano. Bueno, por mi parte, a título personal y también por parte del partido, no ha habido en ningún momento una pérdida de confianza a Beatriz Ballesteros como consejera de Transparencia. De hecho, su labor ha sido impecable. Esto es una apreciación muy subjetiva que nosotros, por supuesto, respetamos, pero que no compartimos. Hemos tenido conocimiento de esta noticia hace muy poquito y no tenemos nada decidido respecto a esta cuestión. Entonces, la remodelación, como digo, ya no solo afectará a nombres, sino también a la propia agrupación de las competencias, con lo cual ya le digo que no le puedo adelantar nada más. Bueno, lo desconozco, pero en cualquier caso, bueno, mi opinión personal es que ahora mismo debe prevalecer la responsabilidad en la gestión y en acudir al Consejo de Gobierno por encima de otras cuestiones personales. Pero en cualquier caso, bueno, respeto la actuación de la vicepresidenta y de cualquier miembro del Consejo de Gobierno. Hoy he presentado mi dimisión como consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública al presidente del Gobierno de la región de Murcia. Es una decisión meditada y dura, pero muy necesaria. Llegué aquí atendiendo una solicitud basada en los principios de gestión e independencia y bajo esos mismos criterios he tomado esta decisión. En mi vocación innata de servicio público ha sido un placer trabajar por el futuro de nuestra sociedad. Rubén, también hablaremos de economía más adelante, pero tu opinión, tu punto de vista también sobre estos cambios, si va a haber más va a ser un cambio de nombres de una persona por otra en los mismos puestos, o va a haber más remodelaciones de un partido a otro. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Hasta qué punto es el calado de la crisis? Bien, buenas noches. Pues vamos a ver, mi opinión al respecto. Está claro que una crisis de gobierno pues se puede dar en cualquier momento y eso en principio no tiene ninguna problemática más allá de ello, ¿no? De la efectiva puesta en marcha de un nuevo impulso a través de nuevos nombres, ¿no? Pero no es menos cierto que si analizamos un poquito lo que está pasando, lo que ha pasado en el Consejo de Gobierno de la región de Murcia y concretamente en la sección del Partido Ciudadanos, el Gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular, pues vemos que no hay ninguna razón de peso atendiendo a las necesidades de los ciudadanos que justifique todo esto que está pasando. Todos los cambios que puedan haber en el Consejo de Gobierno no responden al bienestar de los ciudadanos de la región de Murcia, no responden a claves socioeconómicas, sino que responden solo y exclusivamente a intereses de partido. Estamos hablando aquí que uno de los partidos tiene el que está ahora mismo gobernando la comunidad autónoma, tiene un liderazgo consolidado, que es el de Fernando López Miras, que está ejerciendo la presidencia, pero por el otro lado, por el lado de Ciudadanos, pues parece que entre Isabel Franco, que era la cabeza de lista y es vicepresidenta del gobierno, por un lado, y luego por otro lado, pues la actual líder de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, pues parece que no se están llevando las cosas como se tienen que llevar. Creo que estamos dejando un poquito de lado su verdadera labor, que es servir a los murcianos y servir para que los murcianos vivamos cada vez mejor, y están pensando solo y exclusivamente en clave de partido. Precisamente por eso creo que las consecuencias no van a ser nada positivas. Ya pasa a un segundo plano si el nombre de las consejerías va a cambiar o va a permanecer estable, o si las competencias las va a asumir tal o cual persona. Estamos hablando de que van a ser gobiernos formados solo y exclusivamente pensando en no desaparecer como partido político o ciudadanos y sencillamente perpetuarse en la situación a la que lograron acceder después de la última elección. Víctor, ¿y tú? ¿Tu opinión tanto en este cambio como en salud? Que hablábamos en algunos programas. Salía el consejero Manuel Villegas y se ha producido ahora la remodelación del resto del equipo que conforma la Consejería de Salud. Yo me reitero en lo que dije en el programa anterior de que la salida de Villegas y ahora de su equipo directivo es un error en medio de la pandemia. Pero mira, utilizando las aportaciones muy valiosas de los dos compañeros que me acompañan hoy en el debate. Decía Francisco Javier
que el problema del gobierno de Ciudadanos es Isabel Franco, no. El problema de Ciudadanos y después de las elecciones catalanas es Ciudadanos. Ciudadanos no ha sabido ocupar el espacio liberal que se comprometió a reorganizar, pues recogiendo la herencia de aquellos viejos dirigentes, Herrero de Miñón, Óscar Alzaga, yo creo que hasta podríamos incluir a Garrigues Walker, a Paco Ordóñez, a Paco Fernández Ordóñez. Bueno, había un espacio liberal huérfano que Ciudadanos, sinceramente, no ha sabido cubrir y en estos momentos vive una situación de convertirse, se enfrenta a un futuro donde puede convertirse en un partido marginal. El problema no acaba ahí, el problema es que también hay dudas de que el Partido Popular, que tradicionalmente ha sumado desde el centro liberal a la derecha más conservadora, pueda ocupar ese espacio. De hecho, mira, a mí la sensación que me produce el actual gobierno regional, con todo el respeto, es que parece el camarote de los hermanos Marx. Tienen una ventaja, pueden hacerlo, porque en primer lugar no tienen a nadie enfrente. Ciudadanos no va a ser un problema en el futuro. Ciudadanos ha empezado anticipadamente la gestión de ¿y de lo mío qué? Y la única precaución que tiene que tener el actual gobierno regional es sobre el prometedor futuro que en esta región puede tener el partido Vox. Siempre he defendido, y lo voy a hacer hoy una vez más, Vox no es el partido que algunos atribuyen de ultraderecha. Vox es una excisión del Partido Popular. Hasta antes de ayer, la mayoría de los militantes de Vox militaban en el Partido Popular con un compromiso democrático, tan democrático como los actuales dirigentes y cuadros del Partido Popular, pero me da la sensación que el voto conservador en los próximos meses puede girar hacia el partido Vox. Esa es la precaución que yo creo que debería tener el gobierno regional. Y en cuanto a la señora Sánchez Vidal, honestamente, lo apuntaba Rubén, y yo creo que con razón lo hacía con la prudencia que siempre caracteriza a Rubén, pero yo voy a hacerlo de una forma, si queréis, más compulsiva. Esta señora está gestionando ¿y de lo mío qué? Porque no va a haber tantas plazas ni en la Asamblea ni en el próximo gobierno para tanta gente de Ciudadanos. Tienen que reubicarse. Ellos decidirán dónde se reubican. Y, por cierto, Isabel Franco es un hueso duro de roer. No va a ser fácil aniquilarla, porque es una persona que tiene inteligencia política, tiene un valor de reserva y es su acta de diputado, y además puede tener la tentación no solo de jugar hacia la izquierda, ¿por qué no? Jugar hacia la derecha. Vox también podría ser un aliado en este sentido. Lo dejo ahí. Bien, y la verdad es que todo esto envuelto también en situaciones nacionales, y Ciudadanos tiene que hacer una lectura sobre lo que ha ocurrido en Cataluña, y no puede mirar solo lo que está pasando aquí en Murcia, lo que ha ocurrido en Cataluña, qué quiere ser, qué papel quiere jugar a nivel nacional, y también el resto de partidos. Y enlazando con esto, vamos a analizarlo, qué puede ocurrir en la política nacional como consecuencia de lo que ocurrió, lo que sucedió en las elecciones del domingo en Cataluña, que para empezar, Francisco Javier, ¿te sorprendieron los resultados? ¿Hubo algo que te sorprendió? ¿Y qué alianza crees tú que se puede producir ahora a tenor de lo que estamos escuchando? No lo que deseamos, sino qué crees que es más probable. A ver, sorprender lo que se dice sorprender, no. Quizá los socialistas estaban muy seguros del efecto Illa y parece que sí, que han sido capaces de rentabilizar ese efecto Illa, cosa que en el resto de España parecería prácticamente incomprensible, como un ministro con un bagaje de gestión tan nefasto, con casi 90 o 100.000 muertos, es capaz de generar un impacto para recuperar al electorado en Cataluña. Sí es llamativo, obviamente, la caída de Ciudadanos, lo que nos está demostrando que Ciudadanos, enlazándolo con el tema anterior, es un partido en descomposición, es un partido que ya son muchas las voces que desde dentro y desde fuera están mostrando claramente que es un proyecto político prácticamente no muerto, pero casi, o cambian mucho la dirección de sus políticas o francamente está muerto.
la subida de Vox, parece que todo el mundo en Cataluña se sorprendía. No, y no es que lo haya hecho a costa del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que desde hace más de 15 años en Cataluña no tiene prácticamente implantación. Vox ha cogido el voto de Ciudadanos. Recordad que hace ya más de un año hablábamos que Vox era quien se estaba comiendo el voto de Ciudadanos, y algunos ahí en plató me decían, eso es imposible. Pues en Cataluña no solamente es que haya sido posible, sino que es que los datos están ahí. Lo más sorprendente o lo más deprimente de la jornada electoral del domingo en Cataluña, la participación. Más allá de encontrarnos en una crisis sanitaria que dificultaba obviamente la participación, pero apenas un 50% de participación deslegitima mucho los resultados. Y aparte, ¿a quién ha beneficiado, a quién ha perjudicado? No lo podemos saber, pero obviamente que la mitad de los electores se haya quedado en su casa es una malísima y tristísima noticia, que lo único que hace es refrendar que desde el Partido Socialista, que fue uno de los grandes empeñados en que se realizaran las elecciones, era por algo. La gobernabilidad de Cataluña en estos momentos pues parece francamente complicada por los vetos que unos y otros se están imponiendo y, por un lado, ese famoso veto o cordón sanitario del Frente Independentista al PSC días antes de las elecciones. Por otro lado, ahora tenemos a Junts, que no quiere permitir que la presidencia fuese ostentada por Esquerra Republicana, con lo cual estamos en un escenario políticamente francamente complicado en Cataluña, y que no sería descartable ir a unas próximas elecciones si en 2 meses no fuesen capaces de conformar un gobierno. Víctor, hay como dos sensaciones. Por una parte, que podría formarse un gobierno, a quien lo desea, digo en cuanto a las sumas, porque no dan otras, de izquierdas, ¿no? Si juntas partidos que ideológicamente tengan afinidad en este ámbito, pero hay quien dice que esto de izquierda a derecha, de economía, no sé cuánto, no es lo que suma, no es lo que aglutina, no es el pegamento en Cataluña, sino que es el independentismo, y que por tanto el acuerdo o el pacto que se pudiera producir va a ir por ahí, en el sentido de, a pesar de que no se terminan de llevar bien, pero que al final se unirán estos partidos que están en el entorno del independentismo. ¿Tú crees, de las dos opciones, cuál ves tú más probable? Te voy a contestar, Antonio, pero permíteme que contribuya al debate que abría Francisco Javier. Yo honestamente pienso que en el Estado no va a ocurrir nada, porque a los partidos de derechas, a los de izquierdas, a los nacionalistas españoles y a los nacionalistas periféricos le interesa que todo siga como está. Lo voy a argumentar. Mirad, los nacionalistas tienen que recuperar fuerza. Estoy harto de que me engañen. Estoy harto de falsedades. Esto es un gráfico de los resultados de los partidos independentistas desde el año 84 respecto al total de electores de Cataluña. Pues mirad, resulta que en el 2021, las elecciones que acabamos de celebrar, las opciones independentistas suponen el 27% del censo de electores catalanes. Es decir, que de cada 10 catalanes, 2,7 aspiran a la independencia. Pero ojo, en el año 2017 ese resultado era del 37. Han perdido 10 puntos. Es un desastre histórico de los partidos independentistas. El peor resultado desde el año 1988. Ciudadanos y PP no les queda otra que recomponer estructuras. Están viviendo un momento muy complicado esas dos organizaciones. Vox, si es inteligente, y creo que lo es, tiene que afianzarse territorialmente y, sobre todo, estoy convencido, lo veremos en los próximos meses, que Vox va a centrar su discurso. Vox va a adoptar un discurso más moderado, porque creo que hoy se ve con la capacidad de sustituir al PP y no tiene que recurrir al recurso de un discurso excesivamente extremado.
y en cuanto al PSOE y al Podemos, le interesa seguir en el poder. Se ha dado cuenta el señor Pablo Iglesias que para transformar un país es necesario escribir en las páginas del BOE, y le ha pillado gusto. No, estará muy quejoso, muy cabreado con sus socios, pero ya te digo yo que no se va ni echándolos. La pregunta que tú me hacías, te puedo responder cuál sería mi deseo. Mi deseo no sería un tripartito, porque es imposible, pero sí que hubiera una triangulación. Es decir, Esquerra Republicana podría pactar con alguna otra formación del ámbito de la izquierda sociológica catalana, y el PSC podría abstenerse. Pero si te soy honesto, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque el señor Oriol Junqueras, que es el que manda en Esquerra Republicana, no renuncia a ese camino alocado de mantener en su hoja de ruta la independencia de Cataluña. Y esto lo va a complicar todo. Volverá a tener un gobierno fantasma con los socios del señor Puigdemont, y seguiremos en el espectáculo más terrible que hemos sufrido en esa comunidad autónoma en los últimos años. Pero esto me lleva a otra consideración. Si el señor Oriol está en estas, apliquemos la Constitución española, apliquemos la Ley General Orgánica Penitenciaria y, por favor, que cumpla su condena íntegra. Porque para tener beneficios penitenciarios tiene que haber voluntad, primero, de arrepentimiento, de pedir perdón por el delito cometido, y segundo, una mínima voluntad de reinserción, de no volver a cometer el delito. Y con lo que se está viendo en cuanto a la opción de Esquerra Republicana, estos señores siguen R que R, tole que tole, en su viaje a ninguna parte. Un viaje a ninguna parte, pero que nos implique emocionalmente a todos los españoles, los que viven en Cataluña y los que viven fuera de Cataluña. Insisto, me habría gustado una triangulación, pero todo apunta que vamos a una ceremonia de la confusión, con un gobierno independentista en una huida hacia adelante, y nos van a hacer vivir tiempos malos en este país, cuando las prioridades en este momento deberían ser otras. Se han construido el discurso de una Arcadia feliz, donde cuando tengan la independencia no hay paro, no hay COVID, no hay desempleo, las jubilaciones se pagan. Esto es un auténtico disparate, es una auténtica locura, pero hoy tiene nombre y apellidos el responsable, que no es el señor Pere Aragón, es el señor Oriol Junqueras. Yo es sinceramente lo que espero. Lamento tener esta opinión sobre el futuro de Cataluña y del conjunto del Estado español. Rubén, ¿qué crees tú que va a ocurrir respecto de esos resultados que se han producido? Pues mira, porque esas dos tendencias, pero no sé si a alguna le das tú más credibilidad que a otra. No, yo lo que sí tengo claro es que conformarán la Cámara a la mayor brevedad. En el momento en que tengan la primera oportunidad, la Cámara va a quedar perfectamente constituida y la mesa se va a quedar constituida, si no, no empiezan a cobrar. Eso va a pasar en cuanto tengan la primera oportunidad. Y por cuanto a la conformación de gobierno, va a pasar justo todo lo contrario. Van a agotar plazos, van a estar mareando la perdiz, como se suele decir por aquí, porque yo estoy muy en la línea de las tesis de Víctor. Y voy un poquito más allá. Yo creo que es que si les das el gobierno y les das lo que quieren, se le acaba el discurso y se le hunde por completo todo el negocio. Entonces ellos tienen que mantener el negocio vivo, del España nos roba y todo ese tipo de historias, y no nos deja hacer lo que nosotros necesitamos, ser tan libres como nosotros queremos ser y ser la tierra perfecta que nos merecemos, ¿no? Y eso, claro, con un gobierno de mayoría, con un gobierno estable y con la posibilidad de desarrollar políticas, pues sin duda alguna se les viene abajo, porque es imposible. Lo que pasa en Cataluña es fruto solo y exclusivamente de estar durante décadas machacando permanentemente a la sociedad con el España nos roba, España nos roba, España nos roba. Bien, destacar en relación a estas elecciones como aspecto más relevante la abstención, ¿no? Lo ha comentado Francisco Javier. Yo creo que el aspecto más relevante, que lo que sucedió, lo que determinó los resultados de estas pasadas elecciones fue la abstención, ¿no? Yo creo que si muchísima gente de la que quedó en casa hubiera ido a votar, yo creo que Vox no habría sacado 10, habría sacado 15 o incluso más, ¿no?
Pero bueno, la situación allí es la que es, inclusive en el mismo día electoral hubo agresiones a determinados partidos políticos, a los que llaman constitucionalistas, ¿no? Pero bueno, por centrarnos un poco, Ciudadanos está perfectamente fuera de la ecuación. A mí no me sorprende que haya pasado de 36 a 6. Está fuera completamente de la ecuación. Ya no cuenta. Tiene que aferrarse allá donde está, a los distintos gobiernos de los que está formando parte, Madrid, Andalucía o Murcia, porque es lo único que tiene. Por cuanto al Partido Popular, bien lo ha dicho Francisco Javier, ni estaba, ni se le esperaba, y lo que es tanto más importante, ni se le va a esperar ni en Cataluña ni en otro sitio, por ese efecto que ha comentado Víctor anteriormente, que parece que Vox está empezando a despertar, la gente está empezando a perderle el miedo a las tesis de Vox, sencillamente con escucharlo, porque al fin y al cabo tampoco es que sean tesis tan extremistas, lo ha comentado Víctor, están dentro perfectamente del arco democrático. Y lo que sí puede pasar es que, no estoy hablando en el corto plazo, pero sí en el medio plazo, porque aún nos queda run de elecciones catalanas durante más de 6-9 meses todavía para ver si se forma gobierno, si volvemos a convocar elecciones, etcétera, es la amenaza de elecciones anticipadas a nivel nacional, pero solamente amenaza, que quedará todo exactamente igual, porque saben todos los partidos que llega Vox. Vamos a hablar de todo esto en un entorno que sigue estando, que es el de crisis sanitaria y con una situación francamente preocupante, sin duda alguna. Mira, todos los programas hacemos un pequeño análisis también del momento en el que estamos y demás. Hoy hemos invitado a una persona que además yo creo que es oportunísimo y por eso la hemos invitado y la tenemos, y es Salvador Martínez. Salvador es director del Instituto de Neurociencias de Alicante y director de la Cátedra de Neurociencia de la UCAM. Él ha sufrido el coronavirus. Hace unos meses lo tuvimos aquí como experto hablando de él y ahora, si cabe, lo es todavía más por las circunstancias personales. Buenas noches, Salvador. Sabemos que estás bien, que has superado la enfermedad, de lo que nos alegramos enormemente en esta casa, como tú sabes. Y la verdad, yo no sé si llegó a ser grave la situación que atravesaste y hasta qué punto también la preocupación existe en la duda sobre cómo voy a evolucionar, qué va a ocurrir en las próximas fechas después de tanta cantidad de información que nos llega de todo tipo sobre cómo evolucionan las personas con coronavirus. ¿Cómo lo has vivido, Salvador? Pues bien, en principio, como una característica de la infección es que no eres muy consciente de lo que te está pasando, por lo tanto tú no consideras que estás tan grave como realmente estás en función de los datos analíticos, que es lo que en mi caso me llevaron a ser ingresado, porque tenía datos inflamatorios muy importantes. La evolución podía haber ido bien o podía haber ido mal, era la forma de empezar y ya tenía una neumonía clara y ya cumplía los criterios para estar ingresado y ser continuamente vigilado por mi estado. Cumplía los criterios de la inflamación en el pulmón y de hecho cumplí los criterios para entrar en el ensayo clínico del DEFA-COVID, que entré. Y la evolución fue muy positiva, pero en los 10 días que estuve sí que al principio hay mucha incertidumbre, más si eres médico, que has leído muchas cosas de cómo han evolucionado. Además, yo estuve implicado desde el principio en investigaciones relacionadas con el COVID y había hablado con colegas italianos sobre los efectos en el sistema nervioso y me interesó mucho y leí mucho más de lo que le estaba pasando al cerebro a los enfermos y claro, yo era consciente que le estaba pasando a mi cerebro también en ese momento, con lo cual el grado de incertidumbre aumenta en vez de disminuir, porque tenía la claridad de lo que pasaba y no había datos pronósticos porque todo esto era nuevo. Lo que te decían es que a la gente que la habían mirado porque se había muerto. O sea que claramente la evolución de lo que estaban publicando es eso, lo que había en el cerebro no era buena porque eran las personas que no han ido bien. Pero lo primero que piensas es en tu familia, en lo que te rodea, ¿no? Tu vida social y cómo has podido
incidir con tu infección en los demás y sobre todo los demás que también son positivos, ¿cómo van a ir ellos? Tú eres el que estás en el hospital, pero la verdad es que lo primero que piensas es en ellos. Y luego poco a poco pues ya vas viendo que los demás van bien y empiezas a preocuparte por ti un poco más y es un alto grado de incertidumbre el que tienes. Afortunadamente los profesionales son buenísimos, tenemos una gente en el sistema sanitario, los profesionales de la salud, con una empatía que hacen que te encuentres bien, aunque estés mal, que te acompañan continuamente, que a pesar de llevar 10 capas de EPIs, de mirarte a través de 3 gafas de metacrilato, son capaces de transmitirte calor y están siempre acompañándote y eso es lo que hace que el día a día pues vaya pasando. Si a eso sumas que poco a poco vas mejorando, pues esa es mi experiencia. Agradecido hasta el infinito de las personas que me han cuidado y la atención que he recibido. Salvador, hablábamos, fíjate, hace ya casi un año, fue el 20 y algo de abril, y yo te preguntaba tu opinión sobre esta pandemia y la evolución que podía tener. Una vez visto lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo, la dimensión que ha alcanzado de personas infectadas, de fallecimientos que se están produciendo, ¿realmente tú creías que podía alcanzar tal dimensión? Yo creo que nadie lo creíamos. Yo al principio nos pensábamos que sería como una de las epidemias que antes habían ocurrido. Luego pensamos que no, que sí que iba a haber una pandemia, pero que nos iba a afectar poco, como una gripe un poquito más, pero nos ha sobrepasado a todos. Primero, la capacidad de infectar a la gente y segundo, las reacciones negativas de un porcentaje importante de la población, que es la más sensible. Y eso es lo que ha hecho que el sistema sanitario haya tenido un estrés tremendo porque hay que cuidar a la gente que está enferma y además mucha gente evoluciona muy mal. Este virus tiene unas propiedades que eran desconocidas y que ha producido unas enfermedades nuevas que nos han puesto ante retos muy diferentes. Nadie pensaba que iba a ir como iba y yo creo que desde un primer momento eché en falta un liderazgo científico o un liderazgo, digamos, ilustrado, por decirlo de alguna manera. Hemos ido dando tumbos, hemos ido improvisando. Cuando nos fuimos en verano, nadie hizo la pedagogía que tenía que haberle dicho a la gente. Esto es un relajamiento, pero no. Esto es más grave de lo que parece. Y yo creo que no nos han enseñado lo grave que es. Hasta que no te toca a ti o te toca al entorno familiar, no te das cuenta de lo grave que es. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es que la pedagogía nos está entrando por los poros de la piel, porque ya ahora sí que tenemos conocidos que han muerto o que lo han pasado mal. Ahora sí que nos sentimos que hemos sido diana de lo que está sucediendo. Y ahora es cuando estamos muy preocupados, pero todavía nos falta la pedagogía. Y creo que es falta de un abordaje superficial de las cosas, el rum continuo que tenemos de opinadores, de gente con opiniones peregrinas que son capaces de decir cualquier cosa. Y a veces es lo peor, es que estás metiendo entropía, estás metiendo caos, desorden. Y claro, si no hay orden, pues habrá desorden. No sé, y creo que lo que está ocurriendo. Esto se solucionará cuando, afortunadamente, estemos vacunados la mayoría, estemos inmunizados la mayoría. Esto ha venido para quedarse. Probablemente cada X tiempo recibiremos una vacuna contra alguna de las cepas o las variantes de coronavirus de ese año, como la gripe. Por lo menos el sistema sanitario no se estresará, pero yo no me gustaría que el vaticinio que probablemente ocurra sea así, pero yo creo que todos los años, como la gripe le cuesta la vida a mucha gente en posibilidad, en equilibrio inestable, pues las infecciones respiratorias por coronavirus le van a costar la vida a cada año a un grupo de gente que serán los que están en un equilibrio inestable. Tú me hablabas... Y como consecuencia... Me hablabas de la vacuna y el tratamiento. Bien, pero la propia cepa parece, oímos continuamente, una cepa nueva, más virulenta. Eso realmente y genera mucha expectativa, ¿no?, sobre qué va a ocurrir. ¿Eso es normal, que se estén produciendo esas evoluciones, esos saltos y que sean realmente drásticos, además en tan cortos periodos de tiempo, ¿no?
Claro, porque estamos sometiendo, es un virus el virus no piensa, no hace nada, es una máquina biológica que tiene unas capacidades de selección. Por lo tanto, al estar muy extendido, quiere decir que hay mucho virus, ahí está, hay mucha gente infectada asintomática, es decir, está sirviendo de reservorio, y con los tratamientos y con las vacunas estamos eliminando a lo que es sensible, pero si aparecen variantes nuevas que no son sensibles, que no van a ser eliminadas por el tratamiento o la vacuna, son las que enseguida, como es muy infectivo, pues van a dominar y van a extenderse con facilidad. O sea, que estamos sometiendo a una presión selectiva a un elemento que está mutando de forma sistemática y estamos seleccionando aquellas variantes que no van a ser posibles de ser atacadas por las vacunas. Por lo tanto, es muy importante que, por supuesto, hagamos vacunas, pero que tengamos tratamientos, porque habrá variantes que las vacunas no nos protejan, entonces necesitaremos tratamientos para evitar que la gente vaya a las UCIs, que la gente muera, y por lo menos que sepamos que la mayor parte de la gente que no sea protegida por las vacunas, por lo menos haya tratamientos eficaces para evitar que mueran. Eso es obvio, pero el virus, al estar tan extendido, le estamos seleccionando. Conforme le vayamos poniendo tratamientos, pues el virus no irá generando de forma voluntaria. El virus no tiene voluntad, pero irán apareciendo formas nuevas que al azar algunas escaparán a la protección de las vacunas. Me quedo con dos ideas, no sé si coincidirás conmigo, de todo lo que has dicho. Por una parte, dejemos a los científicos y a los sanitarios que hagan su trabajo y confiemos en ellos y ayudémosles en la medida de lo posible. Y mientras tanto, por la experiencia que decías al principio, un mensaje a la opinión pública, a los ciudadanos, de cuidarse, de protegerse, que es fundamental, ¿no? Sí, esto es una infección vírica. Yo creo que está en nuestras manos. No es que tengamos que delegar en la sociedad la responsabilidad, pero sí que hay una responsabilidad individual. Hay que decirle a la gente que podemos ser vectores de la transmisión de algo que puede matar a las personas sensibles de nuestra familia. Y simplemente es lavarse las manos, llevar mascarilla, tener cuidado con nuestras interacciones sociales y llevar una vida pues más cautelosa en ese aspecto hasta que este virus desaparezca. Lo que no quiere decir es que aparezca otro virus, o sea que lo mismo tenemos que mantener estas normas de seguridad. Todos queremos volver a estar como estábamos antes, pero yo creo que eso es ya una entelequia. Vamos a tener siempre que tener cuidado con las cosas que hacemos. Pero el mensaje es ese. No hay que relajarse. Evidentemente, todos tenemos derecho a volver a tener buena economía, a tener buenas interacciones sociales, buenas relaciones. Pero tenemos que tener cuidado porque están continuamente apareciendo nuevas variantes que una vez que las que están sensibles a los tratamientos de las vacunas dejen su nicho, otras vendrán a ocuparlo. Y eso es lo que no podemos permitirnos. No podemos permitir dejar nichos en nuestros cuerpos para que vengan continuamente variantes nuevas y ser vectores de una enfermedad que, sobre todo, es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Una persona puede no tener ningún problema, pero es un vector de virus que sí que puede hacer que personas muy allegadas a él lo estén sufriendo, sufran e incluso puedan llegar a morir por ello. Salvador, muchísimas gracias. Te agradezco que hayas compartido con nosotros estas reflexiones, estos consejos muy interesantes, esos conocimientos también tuyos y experiencia con todos nuestros espectadores. Gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y ánimo a todos los que lo están padeciendo. Esto puede ir a mejor, yo creo que lo conseguiremos, y ánimo a los enfermos y enhorabuena a nuestro país por tener unos sanitarios tan bien preparados y excelentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un testimonio yo creo que muy ilustrativo, francamente bueno, del director del Instituto de Neurociencia de Alicante y director de la Cátedra de Neurociencia de la UCAM. Por cierto, Víctor, apuntaba Salvador una cuestión. A él hablaba de la necesidad de ese liderazgo, de la necesidad de acertar en las normas, pero también apelaba a la responsabilidad individual que puede hacer cada uno. Y me he acordado de que ese mensaje en más de una ocasión lo has lanzado tú aquí desde este programa. Sí, porque mira, Antonio, ahora mismo todo el mundo anda en busca de la pócima mágica. Y algún día habrá que analizar, cuando analicemos lo que ha pasado durante el COVID, la cantidad de pensamiento mágico que se ha vertido. Y la gente está todo en cola esperando la vacuna porque creen que eso les va a hacer invulnerables. Y tienen mucha razón.
el director, el catedrático que acaba de intervenir, tiene mucha razón. La única invulnerabilidad posible es la que da la prudencia y ponernos nosotros mismos las normas que el gobierno, que los gobiernos, por cobardía, no se atreven a poner. Porque mira, si no somos responsables, tenemos mucho que perder. Si no somos responsables individualmente, familiarmente, tenemos que perder más cosas de las que parece, porque la enfermedad no solo va a dejar secuelas físicas y psíquicas, que también, va a dejar otro tipo de secuelas que son más complicadas, morales y sociales. Nos hemos acostumbrado, parece que nos hemos acostumbrado por miedo a que nos pongan normas desde el Estado, desde el Estado central, desde el Estado en las comunidades autónomas, que nos pongan normas que restringen derechos y libertades fundamentales. Sí, lo hemos aceptado por miedo, pero cuidado, nuestros gobernantes, cualquier gobernante, tienen tendencia a ser como los vampiros, que una vez que han probado la sangre, no dejan de chuparla. Yo creo que nos han demostrado y están demostrando, tanto el gobierno central como los autónomos, que pueden utilizar los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas como si fueran virreyes o sátrapas y que van a tener la tentación de, con cualquier otro pretexto, coartar nuestras libertades individuales de aquí en adelante. Y a lo mejor, Antonio, muere el virus, cosa de la que yo me alegraré. El único que hemos conseguido matar hasta ahora es el de la viruela. Muere el virus, pero también mueren nuestras libertades individuales. Hombre, no conozco la orientación de Francisco Javier, pero Rubén y yo, que compartimos cierto aprecio a la ideología liberal, lo digo sin ningún tipo de restricción, estas cosas nos pueden empezar a preocupar, nos pueden empezar a rozar la piel. Las consecuencias políticas de la mala gestión de esta crisis, yo creo que ponen en cuestión nuestro modelo de Estado social, democrático, de derecho, y que, permitidme que lo diga, nos pueden acercar a otros modelos de resolución política que tienen más que ver con la eficiencia que tienen los chinos. Cosa que yo no ambiciono, para nada. Vamos a hablar de... Que la responsabilidad es muy importante, porque si no somos responsables, vamos a perder, aparte de tener causas, insisto, psicológicas, físicas, fatiga, cansancio, vamos a perder libertades públicas. Y las libertades públicas, cuando se pierden, cuesta mucho recuperarlas, y este país lo sabe. Vamos a hablar también, bueno, hacía referencia al propio doctor sobre el tema económico. Rubén, eres miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas, acaba de sacar un informe, un barómetro, en el que dice que las perspectivas, los economistas opinan que estos próximos meses van a ser bastante negativos, que luego habrá un repunte y que además luego entra por sectores. Cree que puedes verse afectados si las cosas no fueran a mejor, especialmente vulnerables, ¿no? Algunos sectores como el comercio minorista, turismo, ocio y hostelería, mientras que hay otros sectores que están en el lado opuesto, como el ámbito sanitario y los servicios sociales, la industria agroalimentaria, junto con la logística y transportes, porque van a ser más dinámicas y con la situación actual los enfrentan mejor. Dame dos claves sobre la situación económica y ese informe. Bien, pues al respecto, muchas gracias por dejarme a mí introducir este tema como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas. Pues la verdad que mis compañeros en el colegio hacen una excelente labor al respecto y así es reconocido también por la sociedad murciana, ¿no? ¿Qué es lo que se ha puesto de manifiesto? Y esto ya aquí estoy no solamente leyendo el resultado de esa encuesta, sino también estoy dando mi propia opinión. ¿Qué está poniendo de manifiesto esta encuesta de los economistas? Pues pone de manifiesto que lo que se ha estado haciendo, y lo comentaba Víctor hace un momentito también, lo que se ha estado haciendo no ha sido hecho, en palabras del catedrático de neurociencia que habla hace un momento, por gente ilustrada, ¿eh? Las medidas que tenían que haber sido tomadas justo al inicio de la pandemia, que yo creo que ahí, Víctor, no podemos nada que reprochar a la gente, a los vecinos, a los ciudadanos, porque asumieron con una diligencia absoluta
el confinarse en sus casas y hasta incluso salíamos a hacer palmas a los balcones, ¿eh? Yo creo que ahí nada hay que reprochar a la gente, no se le pueden pedir más esfuerzos a la gente, como mucho que continúen con estos mismos esfuerzos un poquito más de tiempo, ¿no? Pero muchos más esfuerzos no, porque ya entonces digamos que nos tocaría a nosotros a cobrar a nosotros, pero para eso le pagamos a los políticos, para que hagan cosas y creo que no lo están haciendo. Bien, pues lo que ha pasado en este barómetro del Colegio de Economistas es que se ha puesto de manifiesto que se han perdido oportunidades. Está prolongándose, además, recordaremos todos que en mayo del año pasado ya se hablaba de que en septiembre recuperaríamos la normalidad. Ojo que puede ser que venga una segunda ola en septiembre, pero la actividad económica se recuperará más pronto que tarde. En noviembre ya volveremos a tener unos niveles de crecimiento similares a los previos al parón económico generado por la COVID y eso no ha sucedido así. De ahí que los economistas sean pesimistas al respecto por cuanto a la evolución de los parámetros económicos durante este primer semestre de 2021, porque es que esto parece que no tiene fin, Pero bueno, teniendo en cuenta que se ha tocado suelo, pues también los economistas reconocen que, pues, que peor es muy difícil que nos vaya. Y si a eso le añaden la promesa por parte de los distintos gobiernos autonómicos y estatal de que nos va a venir una lluvia de millones en forma de ayuda, que viene cierto que condicionada a determinados parámetros concretos de crecimiento o de estrategia de crecimiento, pero bueno, que nos va a llegar una lluvia de millones que va a intentar paliar cuanto menos pues el drama que está generando muchas familias, muchos autónomos, muchas pequeñas empresas, motivado por el cierre obligado, como la hostelería, y que están viendo que si tenían unos poquillos de ahorro, pues ya se están quedando absolutamente sin nada, que se tienen que cerrar los negocios, que se están quedando sin trabajo, pues si vienen esas ayudas, de algo servirán y parece ser que en el segundo semestre de 2021 empezaremos a recuperarnos. Eso sí, está claro que terminaremos 2021 y no vamos a estar todavía como estábamos en 2019. Francisco Javier, sobre los sectores, que lo apuntaba yo hace un momento, no sé qué te parece, dado la dinámica económica y el tejido productivo de la región de Murcia, los más sensibles, el comercio minorista, con la situación actual y si no mejorara, el comercio minorista y turismo, ocio y hostelería, mientras que en el lado positivo, los que podrían tirar de la economía, las actividades sanitarias, servicios sociales, industria agroalimentaria, la logística y el transporte. ¿Te parece lógico, tal y como está la dinámica económica en la región de Murcia? Sí, y parece además que es irremediable. Mis dos compis liberales, yo discrepo algo de ellos porque debo ser de los pocos demócratas cristianos que quedamos en este país. Yo, y como tal, considero que hay que situar al ser humano por encima de la economía y por encima de cualquier otra vicisitud. Es cierto que para vivir necesitamos la economía, pero si no tenemos vida, si no tenemos salud, no la hay. Obviamente esta situación está tensando a actores económicos muy importantes, a sectores económicos muy, muy importantes, pero ese sacrificio parece totalmente necesario si realmente queríamos tener una reactivación de la economía. Realmente en la región de Murcia tenemos la suerte de tener un sector como es el agroalimentario bastante potente, mucho más que el sector turístico, con lo cual ahí vamos a poder salvar un poco más los muebles que otras comunidades autónomas, que otras provincias. Ahora, el problema, hace un día o dos que se han levantado restricciones a la hostelería y demás, lo que no puede ser es estar constantemente con el abro, cierro, porque eso es lo que creo que realmente mata al sector o va a matar al sector de la hostelería. La incertidumbre por un lado y sobre todo esas cadencias de ahora un mes y pico cerrado, ahora volvemos a abrir, pero no sabemos en qué condiciones, no sabemos cómo, ejerciendo como policías, porque el hostelero tiene que ejercer de policía también, es decir, son los grandes sacrificados dentro de la pandemia, dentro de la economía, pero es que parece que no queda otra.
Víctor, se habla, bueno, ha hecho referencia Rubén a los fondos estos europeos, cantidad enorme de dinero, y tengo un titular en el que se dice que los 140.000 millones de fondos europeos están pendientes de la negociación con Bruselas, no solamente para que vengan a lo que ya sabemos, hemos hablado aquí, transformación energética, tema digital y demás, sino también a la reforma laboral y las pensiones. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Reforma laboral y pensiones para que llegue el dinero. ¿Qué se pide de Bruselas? Sí, primero permíteme, me cuesta hacer esto, sobre todo a un politólogo tan prestigioso como Francisco Javier, pero si releemos a Jacques Maritain, que es el fundador de la democracia cristiana, esta procede de la enseñanza social católica y de la ética social protestante, y ha adoptado principalmente la forma liberal en el desarrollo de gobierno. Pero bueno, digo, eso debe ser de primero de ciencia política. Sí, pero O sea, lo cual no quita otros condicionantes morales que hacen que se sitúe la moralidad y la ética por encima de la economía. Además, la democracia cristiana siempre ha tenido, que eso la gente lo confunde, a diferenciarse del social cristianismo, que tiene mucho más que ver con el Partido Socialdemócrata. Pero bueno, que lo que te quería decir es que según los manuales de ciencia política, democracia cristiana y liberalismo están en el mismo espacio. Dicho lo cual, no tiene nada que ver, Antonio, y creo que estamos en un juego torticero. Vamos a ver, el gobierno de la nación, sobre todo en ese conflicto entre Podemos y el Partido Socialista, hay dos elementos que quiere colar en ese acuerdo. Uno es el tema de la viabilidad del sistema de pensiones, que ahí hace muy bien Europa en exigirnos que le demostremos evidencia de que nuestro sistema de seguridad social es viable, y por otro lado, la ministra de Trabajo anda con incluir la reforma laboral. Básicamente lo que se quiere colar es la derogación de tres cosas muy concretas de la reforma laboral, que fue la ultraactividad de los convenios y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa frente a los convenios de sector. ¿Sabes qué te digo? Que yo creo que lo que tendrían que hacer es derogar el Estatuto de los Trabajadores, que es del año 1980, y que está pensado para un mercado de trabajo que no tiene nada que ver con el mercado de trabajo que tenemos ahora, donde habría que introducir, como han hecho los países nórdicos, conceptos como flexiseguridad, donde habría que dar un especial protagonismo al trabajo autónomo, que va a tener un protagonismo muy, muy especial en los próximos años. Y bueno, lo hemos discutido muchas veces en este debate, que Europa nos condicione estos fondos, sobre todo cuando hemos mutualizado la deuda, me parece muy interesante. Pero también quería comentar dos cosas de los Next Generation o Nueva Generación, que no sé por qué siempre usamos nombres ingleses, por cierto, ahora que Inglaterra ya no está en la Unión Europea. Será por Irlanda, que mantenemos un país miembro que habla inglés. Bueno, hay dos temas. O por Escocia, que va a venir pronto. Hay dos temas. Primero, este año, y lo digo, lo sé de buena tinta, los fondos de Nueva Generación van a la empresa del IBEX 35. Que no confundan a la peña. Es decir, las pequeñas y medianas empresas este año tienen que soportarlo a pulmón y a riñón. Segundo, si los ponemos en el 2021, esos fondos estarán vinculados a aquellos sectores productivos donde la pandemia haya tenido un efecto nocivo, por ejemplo, la hostelería. Y tendrán que trabajar, pues yo creo que en los grandes ejes que plantea la Unión Europea. Dos de ellos, por cierto, muy importantes para nuestra universidad. Uno es el de transformación digital. Yo creo que la UCAN es una universidad líder en cuanto a formación online, también formación presencial, y luego todo lo que tiene que ver con la cohesión social y territorial. Decir que en ese sentido el presidente de la UCAN, José Luis Mendoza, sé que estamos trabajando en un proyecto junto al Comité Olímpico Español, en Nueva Generación, sobre deporte y territorio socialmente responsable. Pero también te digo una cosa, espero que con los fondos europeos, en la administración de estos fondos europeos, en su gestión no pase lo que ha pasado con otras cosas en la gestión más reciente a nivel económico de la pandemia. Y por último, una cosa que es importante, es decir,
el tema de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, ¿de qué nos sorprendemos? Todos, algo insinuaba Rubén, todos sabemos cómo vencimos a la primera ola. ¿Es que no nos acordamos que teníamos que tener perro para salir a la calle y andar 1 kilómetro alrededor de la casa? ¿No se acuerda ya la gente de eso? ¿No se acuerda del confinamiento total? Pero es que en este país decidimos en un momento no vencer al virus porque entendíamos que teníamos que convivir con él, teníamos que devolverle la vida, porque si no apagábamos la economía española. Por eso, en ese intermedio entre una medida de confinamiento total que el país no habría soportado su continuidad en el tiempo, bueno, pues decidimos convivir con el virus e intentar que nuestras unidades de cuidados intensivos no se saturaran, que los hospitales pudieran administrar las consecuencias letales, en muchos casos, de la pandemia. Pero seamos conscientes de eso, es decir, lo hemos decidido porque entendemos que no queremos apagar el país. Y por eso yo hacía esa apelación a que la mayor forma de ser invulnerables es la prudencia y autoimponernos normas. Y cuando digo de autoimponernos normas, lo decía el catedrático, lavarnos las manos, mascarillas, socializar lo menos posible. Bueno, coincidiendo en la enorme responsabilidad de la mayoría de los ciudadanos de este país, convendréis conmigo que las imágenes de los medios de comunicación, la televisión, la prensa, están llenas de colectivos de estúpidos que no solo ponen en riesgo su vida, sino ponen en riesgo la vida de los demás. Mirad, yo tengo un conocido que acaba de fallecer. Conocido amigo. Y porque además, lo decía el doctor, el COVID no te afecta tan virulentamente como parece. Este hombre llegó con una conciencia total hasta el final. Y sé que le planteó al médico, pocos días antes de morir, que si había una oportunidad de una entre 1.000.000 de seguir viviendo, él quería pelearla. Cuando el médico le respondió que no, lo único que pidió era irse sin dolor. Cuidado, que son temas serios. Yo alguna vez lo he comentado contigo, Antonio, y lo hemos comentado en el debate. No sé si los medios de comunicación hacemos bien, en este caso hablo de mí también como articulista, no enseñando al resto de la sociedad esas escenas dantescas que se producen en nuestros hospitales. Esas situaciones caóticas a nivel familiar que se producen en nuestros hospitales, para que mucha gente fuera consciente de que esto no es un juego, que esto es algo más importante. Dos cuestiones para terminar. Rubén, cuando venga decía Víctor, de momento no va a venir ese dinero para la pequeña, mediana empresa, para los autónomos. No sé qué plazos hay, si tú crees que se producirán de aquí a final de año, ya el siguiente. Y luego también habrá que ver el tema de los repartos, las comunidades autónomas. Si tendrán en cuenta, porque se ha dicho 1000 veces que la financiación autonómica de la región de Murcia es muy mala y que tenemos además un endeudamiento tremendo. Hombre, a nivel nacional también hay otro dato, y es que la deuda pública en España sube hasta el 117% del PIB en 2020, que es el mayor nivel desde la guerra de Cuba. Ese dato salió ayer mismo. Y aquí en la región de Murcia también tenemos un mal resultado. No sé si todo por culpa de la pandemia o agravado por la pandemia o también por las gestiones económicas que se hacen o que se deshacen. Sí, pues bien, lo primero que hay que poner encima de la mesa, y aquí voy a intentar ser muy poco economista y ser más pedagógico, lo primero que hay que poner encima de la mesa es reconocer que estos años atrás no es que no hayamos recibido fondos de la Unión Europea, hemos recibido muchísimos millones de euros de la Unión Europea, pero de la misma forma que lo hemos recibido, también hay que decir que se han tenido que devolver. Muchísimos de los fondos asignados a España por parte de la Unión Europea han tenido que ser devueltos. ¿Y por qué lo devuelven? Pues porque no se han empleado para la finalidad que estaban proyectadas. Así de fácil y así de claro. ¿Por qué? Pues, no sé, por diversos motivos, vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, mucho me temo que esa lluvia de millones que va a venir, más que pensar en que venga en mayo o en septiembre, el factor determinante va a ser si existen proyectos
proyectos que merezcan la pena, como para que sean empleados y efectivamente se emplean para ese cometido. Yo creo, sinceramente, que al margen de la problemática que existe entre los territorios de España, y hay que reconocer que Murcia es una región infrafinanciada, Murcia, los murcianos pues, recibimos menos dinero que la media, y somos de los que menos dinero recibimos de todos los territorios españoles, pero yo creo que si los fondos vienen con una finalidad, esa finalidad debe ser acometida. ¿Y quién sabe acometer esa finalidad? Pues sinceramente, insisto, como ha dicho el catedrático de neurociencia, dejémoselo a los ilustrados. Y en este caso, los ilustrados son las empresas. Yo creo que si dejamos que sean los empresarios los que pongan en marcha esa maquinaria de generación de riqueza y de incremento de productividad continua que permite generar puestos de trabajo, que permite generar riqueza, yo creo que vamos a ganar mucho. Si dejamos de lado, si dejamos de mano de los políticos cómo se asigna ese dinero, yo creo que vamos a tener más de un problema. Aquí, lógicamente, también pues, hay que reconocerlo, si estamos hablando de unos fondos extraordinarios para paliar una situación motivada por una pandemia, pues tendremos que pensar en el corto plazo en los efectos de esa pandemia para intentar paliarlo, y ahí no hay que pensar ni en financiación autonómica ni nada, y hay que pensar que si Murcia ha tenido un efecto negativo de tanto, hay que paliarlo. Murcia, Cataluña, Andalucía o Galicia. Y eso sí, pensando ya un poquito más en la gestión de esos fondos a medio y largo plazo, sobre todo, que es lo que piensan los europeos, de ahí las condiciones que ponen para cuanto al sistema de pensiones y el mercado de trabajo, pues ahí ya tenemos que pensar un poquito más. Y pensando un poquito más, yo lo dejaba de mano de las empresas, que son muchísimo más responsables y muchísimo más generadoras de riqueza de lo que pensamos. Te doy la palabra, Víctor, pero antes, Francisco Javier, una cuestión. ¿Esos dineros deberían venir a tapar los agujeros que ha provocado la pandemia? ¿Ha provocado muchísimos? ¿O nos olvidamos de los agujeros, que no se puede, y miramos al futuro, que se necesita? Es que parece una contradicción, pero las dos cosas hacen falta, ¿no? Son necesarias ambas cosas, obviamente. Lo que pasa es que esos fondos llegan con unas condiciones y tienen que ser utilizados para los proyectos que estén destinados. Si no, ocurrirá, como bien decía Rubén, que ha habido cientos y miles de millones de euros que han venido en subvenciones europeas a lo largo de todos estos años a cualquier lugar de España, desde municipios, comunidades autónomas, y que han tenido que ser devueltos porque se han utilizado con unos fines que no eran los que tenían que o para lo que estaban destinados. Eso pone también de relieve una de las grandes carencias que tienen todas las administraciones públicas en este país, que es la evaluación. No se rinden cuentas, bueno, poco a poco empiezan a rendirse cuentas colgando PDFs en los portales de transparencia y poco más. Pero lo que es el impacto, la evaluación del impacto de proyectos, la medición de los proyectos, etcétera, no se hace. Y eso es completamente necesario. Y máxime cuando somos un país altamente receptor de ayudas y de fondos europeos, y sabemos que la Unión Europea, una de las cosas que no tolera es precisamente esa desviación de fondos. Lo que no podemos consentir es que los fondos nueva generación, como le gusta decir a Víctor, para que no me vaya a contradecir ahora con algún otro, me vaya a sacar un diccionario o algo. Está claro que no podemos dejar que se conviertan en otro plan E ni en otra historia parecida, sino que realmente sirvan para gestionar y financiar proyectos que realmente, de cara a futuro, sirvan para mejorar nuestra economía, para hacerla más competitiva, para crear puestos de trabajo y no simplemente para tapar esos agujeros, puesto que realmente esos agujeros son... La COVID ha podido crear agujeros, pero es que lo que ha hecho realmente es agrandar unos agujeros que estaban tapados debajo de las alfombras, y de las alfombras de muchas instituciones públicas fundamentalmente, porque hace menos de 2 años uno de los temas de las campañas electorales de 2019 y principios de 2020 fueron la deuda pública. La deuda pública está rozando el 100%, estamos en un 120%. Ya, y no solamente por culpa de la pandemia, sino también por una gestión ineficaz de la economía en el año y poco que lleva el gobierno, que parece que la COVID sirve para taparlo absolutamente todo,
pero oiga, que me cuenten qué han hecho aparte de tuitear y alentar unos la violencia y otros de callar, porque en economía poco. Víctor, ¿queréis intervenir? En el tema de los PERTES, bueno, el tema de los fondos, bueno, no te saco el diccionario, Francisco Javier, porque has dicho nueva generación en singular. Si lo llega a decir en plural, sí, hablamos. Iba a decirlo. Como lo has dicho en singular, me mantengo prudente. No, decía, los PERTES, yo me he leído la normativa del gobierno y hasta incluso me he leído el informe que ha hecho la consultora que le ha gestionado esto al gobierno, KPMG. Porque esto al final, vivimos en un país pequeño y casi todo se sabe. Van a tener dos vías, los contratos públicos, aplicando la ley de contratos públicos, y los PERTES, que son alianzas público-privadas. Yo ahí coincido con lo que dice Rubén, porque lo dice Rubén y porque lo dice la Unión Europea. Es decir, por razones personales tengo una relación muy fluida con compañeros, con mi hijo que trabaja en la Unión Europea y me insiste una y mil veces que Europa está recomendando la concurrencia competitiva, no que se asigne a dedo entre amiguetes, algo muy propio de nuestro país. Bueno, pues debería ser la concurrencia competitiva la que ponga en valor aquellos proyectos que mayor impacto tengan para nuestra economía. Hoy tenemos la visita en la UCAM del coordinador de investigación de la ANECA, Javier Lloret, y hablaba de la enorme cultura y efecto emprendedor que universidades como las nuestras hacen en el ámbito del servicio público mediante esfuerzos de inversión en investigación y transferencia. Pues para eso tenemos que utilizar los fondos, para intentar que, como decía Rubén, los más ilustrados sean capaces de hacer transferencia a aquellos que realmente crean empleo, que son los empresarios. Pero mira, te añadiría un elemento más de reflexión. Comentabas, Antonio, que uno de los elementos de debate en la negociación está siendo la seguridad social. Mira, la seguridad social todos sabemos que no anda bien. Salía ayer, antes de ayer, en El País, que ya hay, los nombraba multitud de ciudades en España donde un pensionista toca a un ciudadano que trabaja. Eso en el sistema de reparto español es un tema complicado. Pero el problema es que si te vas a Estados Unidos, donde la sanidad, el intermediador no es el Estado, sino son las aseguradoras, pues una vez que se han cargado la reforma del señor Clinton y del señor Obama, hay 50 millones de ciudadanos norteamericanos sin cobertura de seguridad social cuando Estados Unidos invierte el doble del PIB que invierte España. Pero fijaros, y esto voy a hacer otra concesión, yo soy liberal pero social liberal. Hay un modelo liberal que es el de Singapur, donde quien administra, el intermediador, no es ni el Estado ni la aseguradora, son las familias. Las familias controlan la hucha del sistema de seguridad social y deciden en qué empresa de las que concurren competitivamente deben gastarse sus fondos. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Devolverle el poder a los ciudadanos, devolverle el poder a las familias y que los intermediadores no sean ni los gobiernos ni sean las aseguradoras. Esto me recuerda uno de mis libros de cabecera, Reinventar el Gobierno. Este es un libro de politología, con lo cual Francisco Javier lo debe conocer. Lo escribe Osborne y Gadler, donde dicen que la palabra gobierno viene de una voz griega que significa llevar el timón, que prestar servicios es remar y que los gobiernos son muy malos remando. Es una frase muy liberal, pero creo que no exenta de razón. Vamos a terminar ya, estamos fuera de tiempo, pero me gustaría que en un minuto, Rubén, Francisco Javier y Víctor, hemos visto imágenes durante anoche, ¿no? Yo no sé, yo estaba pegado al televisor y no da crédito a lo que estaba viendo, los altercados que estaban produciendo en Barcelona y en Madrid por el nombre de la libertad de expresión, ¿no? Por parte de un grupo de gente a tenor de la detención de Pablo Hasél.
por una parte, y ha habido gente que a mí me ha comentado, ya vamos a ver, no es posible que por unas canciones, que por unos tweets se meta a alguien en la cárcel. Tiene que haber, si es que se ha cometido algo, que se ha hecho algo que no puede ser permitido por la sociedad, pues tiene que haber una sanción, pero no puede haber cárcel y debe reformarse el Código Penal en ese sentido. Pero es que además en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la creatividad, siempre se han permitido muchas más cosas y ahora se está poniendo mordaza a estas personas. Pero por otro lado, uno lee las letras, tengo aquí el diario El País, de una de las, no sé si decir canciones, de este señor, y dice: merece que explote el coche de Pachi López. No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero, me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto. Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono. Pena de muerte ya a las infantas patéticas por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética. Rubén, ¿dónde está el equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales? Brevemente, un minuto, tu punto de vista. Sí, vamos a ver, hay que cumplir la ley. Y si cumplimos toda la ley, yo creo que el equilibrio está garantizado. Lo que no podemos es dar concesiones a incumplimiento de la ley, y muchísimo menos cuando este señor lleva más de 5 condenas por agresiones, por apología al terrorismo, etcétera, etcétera. Este hombre no lo han cogido por cantante. Tú sí hay cantantes malos por ahí, ¿no? No lo han cogido por cantante, lo han cogido por delincuente. Lo han cogido por delincuente, por agredir, lo han cogido por hacer apología al terrorismo. Y yo creo que en ese sentido no debemos dar ni un margen. Y debemos, aquí acudimos un poquito, ¿no? Ya por conciliar un poco las posiciones de Francisco Javier y de Víctor Meseguer entre liberalismo y de ese tipo de historias, yo creo que acudimos al Papa y ya está, y el Papa nos lo arregla todo. El bien común, ¿eh? Y vosotros sabéis perfectamente que si un liberal tiene claro cuál es el concepto del bien común y todos tenemos claro a qué tenemos que dedicarnos cuando salimos a la calle pensando en ese concepto de bien común, yo creo que no podemos permitir ni determinada política, ni que gente aliente a lo que están haciendo, lo que pasó anoche en la calle con este delincuente. Gracias, Rubén. Francisco Javier, o sea, el debate siempre está abierto. Libertad de expresión, derechos fundamentales. En la prensa está abierto, pero también en la opinión pública. A ver, sí, el único problema aquí es que se está confundiendo la libertad de expresión con temas que no tienen absolutamente nada que ver. Este señor, como bien apuntabais, no está condenado por ejercer su libertad de expresión. La libertad de expresión, la única colisión que tiene es cuando colisiona con el derecho al honor, con el derecho a la intimidad de otras personas, pero nadie coarta el derecho de expresión ni de este señor ni de nadie en este país. El problema es que aquí esto se está utilizando como un caballo de batalla para esconder la comisión de otros delitos, como la apología del terrorismo, como las amenazas, como la intromisión al honor, etcétera, que es este caso. Y ciertos grupúsculos antisistemas alentados por un partido que, curiosamente, ostentan nada más y nada menos que la vicepresidencia de este país y no sé cuántos de los 22 ministerios, porque ya he perdido la cuenta de cuántos son los que tiene, alientan precisamente a eso simplemente para ejercer una presión a su socio mayoritario en el gobierno, el Partido Socialista, para que se lleguen a cabo una serie de políticas o de posicionamientos políticos que ellos consideran necesarios. Pero es igual que cuando la portada del juez, cuando la condena a Mongolia hace escasamente un mes, también se hablaba era una condena contra la libertad de expresión. No, era una condena contra la vulneración al derecho al honor y a la intimidad del señor Ortega Cano, porque estos señores utilizaron la imagen de Ortega Cano para promocionar un espectáculo en Cartagena. Es decir, nos están desde determinados medios de comunicación y nos están desde determinados grupos políticos y grupúsculos sociales intentando ver que en este país se coarta la libertad de expresión, y nada más lejos de la realidad. Si no dejan de escupir por su boca cada día más burradas, cada día están alentando más a la violencia, cada día el insulto va más allá, y lo único que están es intentando tapar sus vergüenzas y escalar esa escalada hacia los cielos, ese asalto hacia los cielos que querían. Parece que lo quieren tapar de esa forma y quieren cortar el crecimiento de partidos como Vox, por otro lado, diciendo, mira, es que son los jóvenes antifascistas, pero si no saben ni lo que es el fascismo. Para esto tenemos a Víctor, que nos explica lo que es el fascismo y lo que es la libertad de expresión, y así ya podemos acabar.
Yo no sé Pues si sí, eso, pero sí, lo que no sé, Víctor, lo que no sé es si... Yo nací... Víctor, que digo Sí. que lo que no sé es si, para terminar, por favor, estamos fuera de tiempo, si las épocas que se quieren comparar y la creatividad de los artistas, si saben, no sé si es el Paco Ibáñez, ¿no?, de aquella época. Mira, yo nací en el 63 y, como bien dice mi amigo Francisco Javier, puedo dar fe por vivencia de que no es lo mismo, ¿vale? No estamos hablando de la misma historia, y eso que el régimen de Franco era un régimen autoritario. Lo de fascista sería incluso discutible. Era un régimen autoritario, pero no es lo mismo que la magnífica y espléndida democracia que disfruta este país. Por cierto, siguiendo la estela de Rubén, y para llegar a ese esfuerzo de conciliación y de amistad, vamos a crear el Partido de la Responsabilidad Social, que por cierto, acabamos de terminar un curso en el Instituto Juan Pablo II y hemos podido trabajar cómo la responsabilidad social trae causa en el principio de subsidiariedad de León XIII, en el principio de reciprocidad, en la teoría del bien común, en la teoría de los comunes, que dice que cuando las cosas son de todos no son de nadie y la despifarramos, etcétera, etcétera. Y por último, al toro. Este señor es un delincuente reincidente. Vamos a esperar. Primero, a la gente no se le mete en la cárcel por este tipo de delitos. Eso no es verdad. El juez le dijo, oye, eso que has hecho está mal. No te meto en la cárcel. Pero en los próximos 2 años, no hagas tontería, hombre. Y la criatura, en los siguientes 2 años, las ha hecho. Os pongo un ejemplo. Si tú mañana le dices la mitad de las tonterías que ha dicho este hombre a tu mujer, te va a llamar el juez y te va a decir, mira, te voy a poner trabajos en beneficio de la comunidad, te vas a ir a limpiar los montes, pero como le vuelvas a decir a tu mujer lo que le dijiste, te voy a llamar y te voy a meter en la cárcel, porque no has cumplido la condición que te ha puesto el juez. Lo digo, yo conozco sentencias, sabéis que he ejercido mi profesión en la cárcel durante mucho tiempo, por un chico que conducía un ciclomotor sin permiso de conducir, que no voy a entrar en comparar gravedades, y el juez le ha dicho, nene, sácate el permiso para conducir el Vespino. El nene no se ha sacado el permiso y el nene acaba en la cárcel. O que han entrado en la cárcel por robar una camada de perros. Pero en cualquier caso, este señor ha dicho que hay que matar guardias civiles, que hay que matar policías nacionales, que es legítimo matar a la gente del PP, que es legítimo matar a la gente del Partido Socialista. Hay un señor juez que le ha dicho, para, no lo ha metido en la cárcel, que no engañen a nadie, no lo han metido en la cárcel. Le ha dicho, deje usted de ser un estúpido. Y el señor ha seguido amenazando. Y a mí eso me duele porque yo he vivido la indefensión de tener compañeros míos en mi profesión que en el lecho de muerte sus hijas han tenido que leer en los comentarios esos que se ponen en los medios de comunicación que su padre era un torturador, cuando su padre, que era prácticamente mi hermano, nos enteramos que el que había matado, el etarra que había matado a su tío, estuvo 3 años en la cárcel de Murcia y no nos enteramos hasta que se fue. Lo dejo aquí, no vaya a ser que el que acabe en la cárcel sea yo y no el señor Hassad. Entonces, casi prefiero dejarlo aquí. Rubén, gracias por participar en este programa, te has incorporado, esperamos que repitas. ¿Podrá ser? Seguro que sí, si me vuelves a invitar yo encantadísimo. Gracias, Francisco Javier, encantado de estar contigo. Luego ahora discutiremos sobre el tema de la teoría de las definiciones políticas. Ahora pasamos a privado. Exactamente, ahora pasamos a privado. Gracias y Víctor, noches. un abrazo. Gracias por seguirnos. Un abrazo. Volvemos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches.